¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la 20ª clase virtual de física. Hoy es 6 de mayo del 2020. La escuela está abierta, lo que está cerrado es el edificio. Tan es así que ya vamos a tener también nuestro examen parcial. Esto será el miércoles 13 de mayo, en 8 días, en una semana. Este examen lo presentaremos igual a las 9 de la mañana, como si fuera una clase más. ¿De acuerdo? Luego nos ponemos de acuerdo con eso. Vamos a ver. Hagan por favor su comentario de presencia en este video antes de las 9:05. Comenzamos con esta clase de electrodinámica consistente en la definición de corriente eléctrica. Ya sabemos que la corriente eléctrica es el movimiento de cargas eléctricas ordenadas, un movimiento bien ordenado por el interior de un material. Las cargas que se mueven en los aparatos eléctricos que usamos todos los días son cargas negativas. ¿Por qué? Porque los electrones son las partículas subatómicas de carga negativa que son capaces de abandonar el átomo. Esas no tienen que quedarse en casa. Nosotros sí, los electrones no. Las cargas de una corriente eléctrica transportan energía a la que llamamos energía eléctrica. ¿Sí? Entonces, las cargas transportan energía. Y esa energía, ese movimiento de cargas, lo llamamos energía eléctrica. Como cualquier otra forma de energía, la energía que no se crea ni se destruye, solo se transforma. La energía eléctrica puede transformarse en otras formas de energía, como pueden ser luz, sonido, calor, movimiento. Nuevamente vamos a hablar de estos conceptos. ¿Qué son los materiales conductores? Ya hemos visto, la corriente eléctrica no puede circular igual por todos los materiales. Según su comportamiento con la corriente eléctrica, los materiales son principalmente aislantes, la mayoría de los materiales, o conductores. Algunos materiales son conductores, la mayoría de los materiales son aislantes. ¿Cuáles son los materiales conductores? Son los que por los que la corriente eléctrica circula con facilidad. Es decir, son los que pueden estar corriendo a través de ellos un flujo de electrones continuamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos materiales tienen uno o dos electrones débilmente ligados al núcleo en su capa más externa. Ya sé que esto parece química, pero pues es que ya habíamos comentado que la física y la química son prácticamente lo mismo. La mayoría de los metales son conductores, aunque los metales como el cobre, el oro o la plata son los mejores. Acá vemos que los conductores son materiales cuyos electrones se liberan fácilmente y tienen uno o dos electrones de valencia. Aquí vemos la plata y le queda un electroncito aquí en la última órbita. Tiene un electroncito y ese electroncito obviamente no está fuertemente ligado al núcleo. Entonces puede retirarse de ahí ese electroncito fácilmente. Tenemos aquí un átomo de cobre.
El átomo de cobre también tiene en la última capa de valencia, tiene un electroncito suelto. Y ese electroncito puede fácilmente salirse de ahí, estarse intercambiando para formar una corriente eléctrica. Finalmente, aquí tenemos el oro. El oro también tiene en su capa más exterior, tiene un electrón que tiene las mismas características que el cobre y la plata. Ahora, materiales aislantes. ¿Cuáles son los materiales aislantes? La mayoría de los materiales son aislantes de la corriente eléctrica y los materiales aislantes son aquellos por los que la corriente eléctrica no circula con facilidad. Sí circula muy poquita, no circula fácilmente. La mayoría de los materiales se comportan como aislantes. Esta propiedad es debida a que todos sus electrones están fuertemente ligados a los núcleos. El aire, el plástico, la madera, el hule, la goma, el vidrio son ejemplos de aislantes. Ahora, hay algunos materiales como el silicio o como el germanio que dan lugar a la electrónica del estado sólido, la cual surge, esta electrónica del estado sólido surge de las propiedades únicas que tienen el silicio y el germanio, cada uno de los cuales tienen 4 electrones de valencia y forman una red cristalina en la cual los átomos sustituidos pueden cambiar drásticamente las propiedades eléctricas. Al silicio y al germanio se les considera materiales semiconductores. Entonces, ¿qué son los materiales aislantes? Son aquellos que no permiten el paso e intercambio de electrones en su periferia, siendo sus átomos normalmente estables. Por lo tanto, no dejan pasar la corriente eléctrica a través de ellos. No dejan que los electrones salgan de sus órbitas. En cambio, el silicio y el germanio son dos elementos que tienen 4 electrones en su última capa de valencia, pero se pueden sustituir estos átomos completos, ¿sí? Se pueden sustituir los átomos completamente y entonces cambian drásticamente las características eléctricas o de conductividad eléctrica y son considerados semiconductores. ¿Por qué son semiconductores? Porque dejan pasar los electrones en un sentido, pero los detienen en el otro sentido. ¿Ok? Entonces son semiconductores porque solo conducen en un sentido. También podrían llamarse semiaislantes porque solo los frenan en el otro sentido. Los efectos de la corriente eléctrica. Bien, como sabemos, cuando las cargas eléctricas circulan por un material conductor, solo por los materiales conductores pueden circular las cargas eléctricas, pueden producir diversos efectos. Efectos que van desde calor, desde movimiento, desde sonido, hasta luz o efectos magnéticos. Entonces, los efectos caloríficos al pasar la corriente eléctrica por un material produce calor. Al pasar
los electrones por un material, se produce calor. Y estamos transformando energía eléctrica en energía calorífica. Un ejemplo de esto se ve en una plancha, por ejemplo, para planchar la ropa, ¿no? Efectos luminosos. Ocurren cuando al pasar la corriente eléctrica por un material se produce luz. La luz es una forma de energía. Entonces, un ejemplo de estos efectos luminosos de la corriente eléctrica sería típicamente un foco incandescente. Efectos sonoros. Al pasar la corriente eléctrica por un material se produce un sonido. ¿Cuál es el ejemplo típico de esto? Pues podría ser la bocina de un radio, de una televisión, o los audífonos que utilizan en sus celulares, cosas así. Efectos magnéticos. Al pasar corriente eléctrica por un material, este se comporta como un imán. El ejemplo típico, bueno, sería el llamado electroimán. Y los efectos mecánicos de la corriente eléctrica se producen cuando al pasar corriente eléctrica por un material se produce un movimiento rectilíneo, un movimiento circular, etc. En este caso, el ejemplo clásico podría ser un ventilador. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces aquí queda nuestra 20ª clase. Es una clase de teoría. Ya tendremos oportunidad de pasar a la clase práctica. Y como les comentaba, para los exámenes tanto de matemáticas como de física serán como una clase. Yo los voy a programar a las 8 de la mañana para matemáticas, a las 9 de la mañana para física, y ustedes van a tener que enviarme la evidencia de su examen o del trabajo que hicieron de examen antes de las 9 de la mañana o antes de las 10 de la mañana para física, sin excusa ni pretexto. Ustedes pongan sus alarmas, todas las alarmas que necesiten. El examen dura 45 minutos, así nos lo especificaron. Entonces yo se lo estoy proponiendo desde las 8 hasta las 8:45 para matemáticas, que hagan su examen, le tomen las fotografías y lo envíen antes de las 9 de la mañana, para que tengan 15 minutos, bueno, o 10 por lo menos, de tolerancia para poderlo subir. No se cuelguen, no se vayan a colgar, no se queden esperándose hasta que falten 4 minutos para las 9 o 4 minutos para las 10 de la mañana y lo intenten subir, porque no les va a dar el internet, no les va a dar la clase, el archivo, se van a atorar y ese examen no entregado a tiempo no será calificado. ¿Ok? Bueno, nos vemos mañana.